Alerta en C5N, Chocobar, más cerca del juicio oral y público. Vanessa Petrillo está en línea de tribunales. Vanessa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, queda más cerca del juicio el policía bonaerense Luis Oscar Chocobar. Recordamos, es el policía que está acusado de matar al ladrón que atacó a puñaladas al turista norteamericano durante un robo en La Boca. Lo que ocurrió es que se rechazó un recurso para ir a la Corte Suprema, lo que dejaría a Chocobar a las puertas de tener que enfrentar un juicio luego de que fue procesado, ¿no?, por la calificación de homicidio por la utilización de un arma en exceso en el cumplimiento de un deber. Es un tema formal, se rechaza la posibilidad de ir a la Corte. Esto es una decisión de la casación porteña, con lo cual el policía, bueno, queda muy cerca de tener que afrontar el debate oral y público que en algún momento se le tendrá que realizar por estos hechos ocurridos en diciembre pasado. Vanessa, esto, digamos, la calificación sigue siendo la misma. La calificación sigue siendo la misma. Esto es un tema procesal. Hasta ahora, bueno, recordamos que en primera instancia lo habían calificado de una forma, después la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento que había dictado el juez de menores Enrique Velázquez, pero modificó la calificación legal a la de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber. O sea, la Cámara lo que hizo en su momento es poner un poquito las cosas, ordenar un poco el fallo de primera instancia y cambiar la calificación. Ahora lo que está ocurriendo es que hay una serie de recursos que se están interponiendo para intentar llegar, o sea, ya pasó por casación porteña, ahora se intenta llegar a la Corte de alguna manera y casación porteña rechaza este recurso. Queda la posibilidad de una queja, pero de todas maneras con este tema que es procesal, ya te digo, vos lo dijiste bien, no se cambió la calificación, claro. Queda Chocobar muy cerca ya de tener que enfrentar un juicio por estos hechos que, bueno, fueron tan debatidos, ¿no?, y cuestionados en su momento. Vanessa, claro, porque en realidad ya la calificación había sido modificada en su oportunidad, exacto, y ya había quedado como tal, digamos, como bien vos aclaraste, tenía que ver con el cumplimiento de su deber y el exceso que hace en el cumplimiento de su deber, y allí quedó. Lo que pasa es que, por supuesto, se esperaba el juicio, que ahora está más cerca, justamente para entender todo lo que pasó y cuáles son los elementos que pesan en su contra en el momento en que él utiliza el arma de fuego contra esa persona que también había acuchillado al ciudadano norteamericano. Exacto, o sea, es muy importante que todo esto se debata en un juicio oral y que se haga pronto, ¿no? Porque vos viste que en el juicio oral todo se vuelve a tratar de poner en su lugar todo lo que por ahí hay algún tipo de duda, ¿no? Sobre, vuelven a declarar los testigos. Recordá que sí, los testigos dijeron que Chocobar dio la voz de alto en dos oportunidades, que realizó... Sí, tenía el arma blanca consigo, si estaba debajo de la campera, ¿te acordás? Si la pudo ver y entonces sí, ejerció esa legítima defensa por la supuesta amenaza que tenía o no tenía el arma, si estaba huyendo el delincuente o no, porque el tema es también desde dónde se produce el disparo. Ahí también hay una reconstrucción de los hechos, ¿no, Mauro? Sí, para sumar... Se vuelve a recrear en el juicio. Claro, exacto. A eso vamos. A reeditar en el juicio oral y público. Mané, para sumar lo que preguntaba Belén, a ver, corregime, porque en paralelo el juez Velázquez, que es el juez original de esta causa cuando se determinó que el muerto era menor o el otro imputado era menor, sí, ordenó una reconstrucción de la secuencia del video cuadro por cuadro, porque el juez todavía incluso no descarta elevar la imputación. No sé si está en condiciones de hacerlo o lo hace con vistas a la elevación a juicio para el futuro por un homicidio calificado directamente, ni siquiera con un exceso en cumplimiento del deber. ¿Tenés ese dato? Sí, yo lo que tengo es que hay todavía medidas de prueba que están pendientes, lo que vos decís, ¿no? Hay varias medidas que se van a realizar antes de la elevación a juicio, pero sí, hay que ver con qué figura se eleva a debate oral. De todas maneras, vos viste que cuando elevás un caso a juicio, la calificación es provisoria
y es el tribunal oral, en definitiva, pero lo que está haciendo el juez va a fijar la calificación o quien va a determinar cuál es el delito exacto. Eso lo entiendo. Donde se debate la calificación. No, está claro, pero el juez toma esta medida de hacer el cuadro por cuadro del video porque no descarta todavía en su fuero íntimo la interpretación de que esto directamente es un homicidio calificado sin atenuantes. Exactamente, además, bueno, la Cámara ordenó en su momento que había todavía medidas pendientes para realizar y por eso es que hay todavía un cuadro de medidas que aún está pendiente antes de elevarse a juicio. Lo que pasa es que mientras tanto van subiendo los recursos, vos viste cómo es este tema recursivo, ¿no? Descartan por inadmisible, rechazan por inadmisible, intentan ir a la corte, o sea, mientras se hacen las pruebas, está el tema de los recursos también, que son temas procesales, que lo dejan a Chocobar si se quiere más cerca del juicio, pero sí es necesario un requerimiento formal del juez para que el caso sea debatido en juicio oral. Mientras tanto, sí hay medidas de prueba pendientes. Y más pruebas. Lo que pasa, Vanessa, es que al haber ingresado el disparo por la espalda, esto es una prueba que compromete seriamente a Chocobar. Por eso me parece que ahí está ya el cambio de calificación, ¿no? Sí, bueno, esto lo deja claro también el fallo de la Cámara del Crimen. Claro. O sea, la Cámara del Crimen lo aclaró, es un fallo que está bastante bien construido, ¿no? Si se quiere, y ahí se elabora bien cómo fue la secuencia. Sí, lo que pasa, yo entiendo que Velázquez quiere agotar la prueba hasta el final, tratando de verificar si directamente no fue un homicidio calificado. Recordemos lo que le valió a Velázquez haberse pronunciado en este sentido, que dijimos acá, ni bien Velázquez procesó a Chocobar, yo les anuncié, le dije, a la cuenta de 3 se viene el carpetazo contra el juez Velázquez, y automáticamente empezaron a sacarle el juez afaronista, el juez no sé cuánto, el juez que no sé cuánto, como si eso fuera un pecado, ¿no? Pero automáticamente cuando procesó a Chocobar y cuando la Cámara hizo lo mismo, confirmando procesamiento, empezaron las carpetas, sobre todo en un contexto donde el presidente Macri lo recibe como héroe. Eso es lo que ¿no? pasa, que se politizó el tema. Lo politizó el presidente. Bueno, claro, se quedó politizado al recibirlo, digamos, en la Casa de Gobierno, después las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, y después también en cuanto a que él había cumplido con su deber, que ya de alguna manera se estaba poniendo una carátula desde el poder político, como pisándole los talones también al Poder Judicial. En este sentido, Vanessa, preguntarte, ¿no es cierto? Porque, bueno, esta carátula es así hasta el momento, digamos, más cerca del juicio oral, más allá de que después se pueda modificar. Pero te preguntaba sobre los elementos de prueba, ¿no es cierto? Más allá de los existentes, si cuentan absolutamente con todos los videos y los anteriores, más allá de los que tuvieron difusión pública y nosotros también pasamos al aire, viste que es como el último tramo en el cual él asevera, digamos, que corría, ¿te acuerdas que había otros 3 ciudadanos que en realidad fueron los que auxiliaron al ciudadano norteamericano, 3 ciudadanos argentinos, ¿no? Que después, digamos, van tras este delincuente y después aparece Chocobar en escena como supuestamente también defendiendo a estos 3 ciudadanos? Bueno, estos son elementos de prueba, los videos, la secuencia que vos decís. Además, otra de las pruebas, vos que estás preguntando esto, es la autopsia. La autopsia determinó, si mal no recuerdo, que los 2 balazos fueron disparados por la espalda. Los videos de la causa son en similar sentido que la autopsia. Cuando se procesó a Chocobar por homicidio en exceso en legítima defensa, cuando lo procesó Velázquez, sostuvo que el policía sabía que al disparar podía provocar la muerte del sospechoso. Ahí afirmó que, bueno, la conducta del policía no tenía digamos, la razonabilidad. Claro, está bien lo que vos decís, porque uno fue a la altura de la cadera y otro un poco más arriba de la cintura, teniendo en cuenta que la legítima defensa pasa entonces, teniendo en cuenta que él es un efectivo policial, tiene el arma reglamentaria y por supuesto tiene toda la preparación para poder disparar en el sentido de neutralizar abajo de la cintura y no disparar de manera tal que le cause la muerte. ¿A eso te referís en base a la...? Exacto, ¿no? Que coincide un poco, bueno, los videos con la autopsia. El juez Velázquez también había dicho que no había sido profesional la conducta del policía porque había disparado con una sola mano. Bueno, todo eso está en el fallo de primera instancia. Después hay algunas correcciones de las secuencias que hace la Cámara del Crimen. Y como les digo, sería importante que ese caso sí llegue a juicio oral para que, bueno, se ventile bien cómo fue el hecho y, en definitiva, bueno, va a ser ahí, como yo les contaba, la calificación final que se le asigne al policía Chocobar. Aparte, Vanessa, él mintió.
porque dijo que el delincuente estaba armado, que se le vino encima, o sea, él miente. También está su falso testimonio. Claro, una contradicción entre los videos, la prueba científica y lo que él dice. Claro. Ahora, Vane, volviendo a lo que decíamos porque recién. Él dice que, ¿te acordás que el arma blanca que había utilizado para acuchillar al ciudadano norteamericano es lo que expresó Chocobar? Por eso digo, tendría que tener también ese elemento de prueba. Él lo tenía debajo de una campera y él se sintió amenazado. El tema, ¿estaba de frente y lo amenazó o estaba de espalda y le disparó? ¿Cómo es la secuencia entre estar de frente y después estar de espalda y haberle disparado? Lo que hay se una está parte discutiendo que no tenemos. No, y lo que se está discutiendo es otra cosa, ¿no? Se está discutiendo básicamente lo que decías antes. Si el acto que él comete es un acto desmedido en función de... la racionalidad en la utilización, digamos, de la defensa. El asalto había cesado. Él no salva al turista norteamericano. De ningún modo lo salva. Eso quedó claro. Le había robado. Lo había, es más, antes, como dijo Vanessa, al ladrón y como dijo Belén, lo habían perseguido un grupo de ciudadanos que pasaba por el lugar. O sea, no es él que llega y frustra en el acto el asalto que está sufriendo el turista. Ya había cesado, había terminado y el delincuente estaba tratando de escapar y de hecho casi lo linchan un grupo de vecinos que pasaba por el lugar que le pegan un par de piñas y así todo sigue escapando. Y en ese contexto aparece Chocobar y directamente arranca con disparos. No es como no sé, corregime Vane, pero digo, no es como la contó Chocobar que él llega, salva al turista y dispara y se saca y de este modo saca de encima al ladrón. El delito inicial había cesado temporalmente. Sí, es así como lo estás contando, ¿no? Es tal cual lo que estás diciendo. Eso está descrito también en el fallo de la Cámara. Claro, pasa que hubo una fotografía, recuerden ustedes, del abrazo, ¿se acuerdan del ciudadano norteamericano con Chocobar? Que después se comprobó que él no había sido quien había salvado al ciudadano norteamericano que había sido acuchillado, porque te acordás que hubo también ese abrazo cuando estuvo en el hospital, salvó su vida y demás. Y después también la intervención de estos 3 ciudadanos que estarán en el marco también del juicio, ¿no es cierto? Porque ellos supuestamente habían ido tras el delincuente, ahí Chocobar aduce que él también fue a defender a estos 3 ciudadanos que iban tras el delincuente. Sí, Chocobar, cuando lo indagaron, había dicho que disparó porque en el momento de la persecución el sospechoso se dio vuelta, se puso de frente y amenazó con atacarlo. Exacto. O sea, dijo que apuntó para que los disparos dieran en la cintura para abajo con el objeto de evitarle sangre. Esto es lo que dice Chocobar, pero después la autopsia determinó que los 2 balazos fueron disparados por la espalda. O sea, ese es un elemento de prueba que es fundamental. Ese creo que es el que más lo incrimina, ¿no es cierto, Vanessa, Mauro? ¿No es cierto? El tema de la dirección de los disparos, desde dónde dispara, que fue por la espalda y que no aparece entonces en esa situación amenazante de frente y supuestamente portando el arma blanca escondida debajo de la campera, porque ahí se lo ve también en el video con la campera, ¿recuerdan ustedes, no? Sí, y ahí está la secuencia final de la persecución de Chocobar, ese es el momento de la ejecución, los disparos por la espalda. Veremos qué pasa finalmente, pero la noticia del día es que la Cámara de Casación de la ciudad acaba de declarar inadmisible una apelación para que el caso llegue a la Corte. Ahora le queda lo que se llama ir en queja a la Corte Suprema. Yo creo que la Corte no va a tratar este tema, me puedo equivocar, Vanessa, que tiene más experiencia en tribunales. Sí, es difícil. Con lo cual, de la queja, pero bueno, hay que ver qué hace la Corte. Con lo cual uno puede traducir que inevitablemente va a ir a juicio. Exacto. Porque todos los recursos que fue presentando se lo fueron denegando. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, y muchas gracias, Vanessa. Un beso a ustedes, gracias. Un beso, muchas gracias.